Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando con este libro tan importante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 en adelante, sobre todo los versículos 51 al 53. Decíamos en el curso anterior, ustedes pueden después mirar nuevamente en YouTube. Ahí tenemos toda nuestra colección de los libros, de los estudios, Hechos de los Apóstoles. Estamos ahora hasta el capítulo 7. Reflexionábamos sobre los primeros versículos de esta parte, de esta perícopa, de los versículos 51 al 53. Hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Queridos amigos, estos versículos 51, 52 y 53, tres versículos que tenemos que son muy exigentes, así como Esteban está haciendo un resumen y le está diciendo al pueblo judío, ¿verdad? Porque en el fondo les está hablando al Sanedrín. Recuerden que en el capítulo 7, versículo 1, nos decía, el sumo sacerdote preguntó a Esteban, ¿es verdad lo que nos dices? Aquí es el Sanedrín, el sumo sacerdote, son los que están escuchando todo el discurso que ha concluido en el versículo 50. Después Esteban comienza, ¿verdad?, a decir, ya enseguida le responde del versículo 2. Él respondió, o sea que Esteban aquí comienza su discurso. Ojoise, o pabe hasta el versículo 50. Y les dice, hermanos y padres, ¿se acuerdan? Todos estos elementos son importantes. Yo les invito a que vuelvan a mirar más atrás a través de nuestro canal YouTube. Aquí tenemos toda la colección. Miren Ñande Yarañe y sobre todo la parte del Nuevo Testamento y ahí van a ir encontrando todos estos escritos. El Dios de la gloria se apareció a nuestros padres, Abraham, cuando aún estaba en Mesopotamia, antes de establecerse en Harán. Hace toda la historia de la salvación. Importantísimo y es hermosísimo también cómo nosotros podemos entender que esta comunidad cristiana, ahora como la problema y justamente con el judaísmo digo la problema. ¿Qué es lo que había pasado? El cristianismo entonces está presentando la historia de la salvación, su interpretación y su lectura. Y aquí les dice, ya al final
concluyendo, Esteban les manda al frente y les dice: hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Primera cosa hoy, que ustedes, el judaísmo, son verdaderamente cerrados. Ustedes no quieren saber nada de lo que Dios había prometido, en síntesis. Ustedes no llegan a interpretar, no llegan a descifrar. Parece que anda pepilla y lleva. Venían de Yara, Jesús, que ya ha traído en su persona pasión, muerte y resurrección, ha cumplido con todas aquellas promesas que Dios le había dado. Y entonces por eso comienza a hablarles y les pone aquí al tapete, ¿verdad? Y bueno, rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Y entonces uno puede imaginar, decíamos, todo ese susurro entre ellos, el Sanedrín, enojado porque hay 22 yuguras. Pena la culpable, en síntesis. Pena la bella posella, pena la problema. Mientras que la lección de historia de Esteban comenzó a tener sentido, es decir, Esteban les va interpretando y les va diciendo todo lo que había sucedido. Y ustedes ahora, por eso, les dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Ahora les aplica lo mismo que nosotros podemos encontrar de ese Nuevo Testamento, o mejor dicho, en el Nuevo Testamento, que sucede lo mismo que había sucedido en el Antiguo Testamento, con los padres que no responden, que no le hacen caso. Ustedes hacen lo mismo. Esta lección de historia que comienza a tener sentido, ¿por qué? Porque ellos rechazan totalmente al cristianismo. Ustedes no son capaces de descifrar y entender cómo Dios en la historia se fue revelando. Y ahora se ha revelado principalmente a través de Jesús. Eso es lo que habíamos dicho también cuando nosotros hablábamos desde la carta escrita a los hebreos, que es una síntesis también maravillosa en este sentido. Dios habló de tantas maneras y ahora últimamente nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que el Sanedrín, el sumo sacerdote y toda la jerarquía, ¿verdad?, en ese tiempo no llegan a intuir, y menos aún llegan a comprender y a aceptar al cristianismo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para la alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición.
Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración. Agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. De bendición. De bendición. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestra jornada, estamos ya en este mes de enero, Ñamoñepuruma, año 2023, muchas bendiciones, como siempre es lo que pedimos. Ya poco haya hoy, llévame Catuve, ya emanado 2023, ya Ñemombarete Mía, ya Yerurebe Ñandillara, Betañandero Asá, como el primer día en que comenzamos. Dios nos bendiga a todos. Y hoy escuchamos de la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como Dios mismo es justo. Pero el que peca procede del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque el germen de Dios permanece en él, y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se manifiestan en esto. El que no practica la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Queridos amigos, qué hermoso que es esto. Aquí siempre Juan, que nos invita a un signo visible, es decir, a la práctica. Oye, sana. Ya esa cara, esa bendición, ese bien decir bien de Dios significa decir bien de los demás y sobre todo también que nosotros podamos ser ese testimonio y que los otros también puedan bien decir, hablar bien de nosotros. Y por eso dice que nadie los engañe, queridos hermanos. Hay muchas mentiras y hay muchas formas de engañar a las personas y hay muchas formas, queridos hermanos, como el mal está trabajando. El diabolos, el diablo, el que divide. El que practica la justicia es justo, como Dios mismo es justo. Pero el que peca
procede del diablo. ¿Por qué? Y porque nos divide justamente. Queridos amigos, pidamos esa gracia. Peñan de yara lleva, tumbos hazañan de peipón, vos ya siempre, atañan de pesino, es decir, que nos dé esa salvación que nosotros queremos y necesitamos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré, mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Oh, 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 oh. Me has llenado de gozo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando ya la parte del colofón de este discurso de Esteban. Después de que él haya presentado la historia de la salvación, los versículos 51 al 53 nos está mostrando un juicio de valor. Este es un juicio de valor, absolutamente, de parte de Esteban con respecto al Sanedrín, con respecto al sumo sacerdote, es decir, con respecto al judaísmo en confrontación con el Nuevo Testamento, con la comunidad cristiana, con la iglesia. Entonces por eso les dice, hombres rebeldes, ustedes son rebeldes verdaderamente. Napejenduseis, napentendeseis, estamos YPM, vaya papeñan de Yara, o esa KPM, durante la historia, durante el contexto histórico. Anda pelleja cuá, anda pelleja cuá, seibo, y upea la idea. Y entonces les llama paganos de corazón, paganos de corazón. En realidad, tal vez, aquí te pone de corazón, tu corazón es pagano. En realidad puede ser de tu mente, tu doctrina, tus dogmas dentro de tu judaísmo, supuestamente no son paganos. ¿Por qué? Y porque leen y tienen aquí la Torá, tienen aquí el Tanakh, digamos directamente, Torá, Nevi'im, Ketuvim, o sea, Pepe, Pan, con Ambae, con Apere, Copen de Pope, pero en el fondo, ustedes siguen siendo paganos, pero de corazón. Siguen de la misma manera, ¿verdad?, que los paganos. Y sigue más aún, ¿verdad?, porque después nos muestra aquí y nos dice cerrados a la verdad. Cerrados a la verdad. Entonces, cuando hablamos de la verdad, nosotros aquí directamente estamos confrontándonos con lo que el cristianismo presenta en su interpretación, ¿verdad? La interpretación de cómo uno lee su propia historia y dice que aquí en nuestra historia nosotros encontramos al Cristo, que en Jesús se revela la presencia de Dios que cumple con todo lo que había prometido en el Antiguo Testamento. Y sin embargo ustedes están cerrados a esa verdad. Ustedes no quieren comprender ni entender que aquí está la verdad del Señor, la verdad de Dios. Y desde aquí es que nosotros tenemos que comprender y entender lo que nos está regalando el Señor. Entonces, decíamos que uno puede imaginar cómo ellos estaban tomando este aspecto, cómo estaban tomando este discurso de Esteban. Después hace otra reflexión Esteban en el versículo 52, en el versículo 52. Versículo 52 dice, ¿hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Esto lo encontramos en varios lugares también del Nuevo Testamento, justamente para darnos a entender que son muy cerrados, que no son capaces de interpretar, de darse cuenta, de ver que el Señor ya ha cumplido con sus promesas, que el Señor ya ha enviado a su Mesías, que el Mesías y que la fuerza de Dios ya ha actuado, pero que ellos no llegan a entender, no llegan a ver. Están obtusos, están cerrados y por eso le está diciendo, ustedes son verdaderamente cerrados a la verdad. Pero por otra parte, la consecuencia es esta. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? ¿Hubo entonces algún profeta que se salvó de esta persecución de parte de los judíos? Y aún dice algo más, mataron a los que anunciaban la venida del justo. Mataron incluso a estos que han anunciado la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por usted. Aquí más aún. Esto sí que es bastante duro y es bastante fuerte, porque miren lo que les dice. Mataron a los que anunciaban la venida del justo. Hasta ahí está muy bien, en una forma muy general. A los profetas, el pueblo en general, que se opone, que no acepta, que interpreta de una manera diferente. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero después viene algo más, porque después les dice, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes. El mismo que acaba de ser traicionado y asesinado. Traicionado y asesinado por ustedes. Vaya la na pentendela oye ABM
vaya a entender la ñande yara huerúa y al contrario, ustedes prefirieron aquí, absolutamente prefirieron traicionarlo y sobre todo también matarlo, asesinarlo. Ustedes, dice, lo han asesinado. Los que recibieron la ley por medio de los ángeles y no la cumplieron. El 53 nos remarca el aspecto del judaísmo o el aspecto del pueblo elegido. Ba'eishopea es preguntarse en una forma retórica. Ba'eishopea y gatula oiko, alleva, penendie. Si ustedes son el pueblo elegido, si ustedes estaban mirando y entendiendo que dentro de la historia Dios se va revelando, ahora justamente que Dios se ha revelado por medio de Jesucristo, justamente ahora ustedes como que cortan esa posibilidad y no llegan a entender y a ver que en su pasión, muerte y resurrección encontramos la realización y la planificación de las promesas de Dios. Volvemos enseguida con más. De Yarañe e Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. El oro, incienso y la mirra, como a Rey Dios y Señor, como a Rey Dios y Señor. Dinos adorado niño que debemos comprender para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Como he venido yo a darlo a toda la humanidad, a toda la humanidad. Tres reyes vienen de oriente, guiados por la blanca luz de la estrella que radiante los conduce hasta Jesús. El oro, incienso en la mirra, como a Rey Dios y Señor, como a Rey Dios y Señor. Dinos adorado niño que debemos comprender para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Como he venido yo a darlo a toda la humanidad, a toda la humanidad, a toda la humanidad, a toda la humanidad. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa.
Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51 al 53. Vamos de esta manera finalizando el discurso de Esteban. Y aquí decíamos que ya es un juicio de valor, o sea, aquí Esteban está mirando y directamente llamándoles la atención. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Les va, entre comillas, les va clasificando y les va diciendo, primero les llama hombres rebeldes. Segundo, paganos de corazón. Y tercero les dice cerrados a la verdad. Tres formas de nominarles, de decir, este es el judaísmo, atención, en su relación con el cristianismo. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Otra característica que les pone aquí, les manda al frente, resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres, es decir, les está comparando con todo el Antiguo Testamento también, como sus padres no fueron capaces de escuchar, no fueron capaces de vivir todo lo que Dios les estaba proponiendo a través de los profetas, duros de servicio. También lo encontramos en el Antiguo Testamento, como decíamos en el Éxodo, capítulo 32, versículo 9. ¿Se acuerdan? Que aquí hablábamos del becerro de oro. Y ahí también le dice que el pueblo es duro de servir. Un Dios que siempre les acompañó, un Dios que les propuso liberar, que les dio los 10 mandamientos, las reglas, todos los mandamientos para que puedan vivir bien. Y bajabe, y así hicieron su camino y al final no llegaron a lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Bueno, ahora, en usar las dos frases juntas, él podía haber tenido en la mente un pasaje como Deuteronomio 10:16 también. Circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más la cerviz. Entonces es el corazón. Por eso le está diciendo a ustedes que son paganos de corazón. La verdadera circuncisión es la circuncisión entonces del corazón. Es esa sensibilidad que nosotros tenemos que tener ante los demás y no tanto, ¿verdad?, duros de servicio. Casi 20 veces en el Antiguo Testamento Dios llama a los de Israel duros de servicio. Imagínense, 20 veces. Esta es una numeración bastante interesante. 20 veces, duros de servicio, duros de cabeza.
¿verdad? Eso es lo que te está diciendo directamente. Estos líderes religiosos estaban actuando tal como lo hicieron sus antepasados. Y es la comparación con el Antiguo Testamento y aquí con estos del Nuevo Testamento. Ustedes que están en el Sanedrín, ustedes que son, en este caso, el sumo sacerdote, ustedes están actuando de la misma manera que nosotros conocemos muy bien por nuestra historia de salvación, que el pueblo siempre fue duro y también los dirigentes. Nuestros antepasados vivieron de esta manera. Israel se orgullecía de la señal de la circuncisión porque lo separaba de los gentiles, imagínense. Y por eso después les va a decir que lo que van a hacer es más que una circuncisión. ¿Qué es lo que van a hacer? Y lo que van a hacer es ponerlo en práctica. Las leyes, las normas, los mandamientos. Porque de cierta manera la circuncisión lo que hacía era, entre comillas, como darle un cierto prestigio, digamos así. Yo estoy separado de los paganos. Yo estoy separado de aquello que le vuelve impuro al pueblo. Pero pea la ñande ya la velando gusta la yare conte la signomi. Este es un signo nada más. El signo tiene que mostrar algo mucho más profundo, que es el ser. ¿Somos o no somos? Entonces, en la medida en que somos, ese signo se ve. Ese signo se lo demuestra. O si no, pea la ñande ya es ya la pareja lleva. Estamba en ñande ya es, pero hasta ahí nomás. No llegamos a lo esencial y lo fundamental. El signo queda hueco si nosotros no le damos ese contenido profundo de lo que significa. Y por lo tanto, Esteban les dice esencialmente esta frase, ¿verdad? Desde adentro. Ustedes son iguales a los gentiles en su rechazo del Señor. Igualito. Pero son igualitos porque le están rechazando al Señor. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por ñande yara ñe. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, ñande yara ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Al morir su madre, Ángela de Foligno se sintió desamparada porque aparte de que ella había sido la persona más influyente en su educación aristocrática y mundana, era su confidente, cómplice y gestora de su matrimonio con el hombre más apuesto y apetecido de Foligno, de cuyo brazo alcanzó la cúspide social de la ciudad. Paulatinamente su aflicción se fue esfumando con las delicadas atenciones que le prodigaba su afectuoso marido, quien al cabo de unos meses falleció intempestivamente y su pérdida la sumió en una profunda melancolía que la alejó de la vida cortesana, mas el abnegado amor de sus hijos le hizo más llevadera su soledad durante algún tiempo, pero una extraña enfermedad se ensañó con ellos y antes de finalizar el año 1285, cuando Ángela de Foligno contaba 35 años, ya no quedaba ninguno. En medio de su airada congoja se dedicó a culpar a Dios de sus desgracias hasta que su tono exasperado se fue suavizando y dio paso a una plegaria serena y ávida de conocer la voluntad divina. Buscando respuestas, se encomendó a San Francisco de Asís
quien una noche se le apareció en sueños y le indicó que muy pronto encontraría el camino, y así fue. Pues al otro día, Ángela de Foligno, urgida por un inexplicable deseo interior, visitó la iglesia de San Feliciano y quedó tan conmovida con el sentido sermón que escuchó sobre el amor de Dios, que al terminar el predicador franciscano se confesó con él y en ese momento halló la paz anhelada. Ángela de Foligno, nacida en Foligno, Italia, alrededor del año 1250, fue criada por su aristocrática familia en medio de la opulencia, y su madre reforzaba su vanidad con la idea de que su belleza y las buenas maneras cortesanas le asegurarían en el futuro un matrimonio ventajoso que le permitiría disfrutar de una vida muelle, consecuente con su rango social, y afanosamente le buscó el marido ideal con el que en efecto logró un estatus envidiado por las demás damas de la nobleza local, porque en su casa se realizaban las fiestas más suntuosas de la ciudad, que le sirvieron de rampa a su marido para catapultarlo a los cargos estatales de mayor relevancia, y a ella la consolidó como la matrona más distinguida de la región. Todo parecía color de rosa hasta que la muerte se cebó en su casa y, como desgranando una mazorca, se llevó a todos sus seres queridos. En medio de su desolación se acordó de Dios, buscó su consuelo y tras una larga y oscura travesía espiritual encontró la luz en el predicador franciscano Arnaldo, pariente suyo, que desde ese momento se convirtió en su confesor, mentor espiritual y amanuense, que escribió su biografía y recopiló todas sus enseñanzas. Gracias a esa paciente labor del franciscano Arnaldo, la posteridad se enteró de que una vez reconciliada con Dios, Santa Ángela de Foligno se desprendió de todas sus posesiones, incluido su castillo preferido, que en principio quiso conservar, pero en una memorable aparición nuestro Señor Jesucristo le dijo que renunciara a todo y sin mirar hacia atrás lo siguiera. Entonces, sin dudarlo, el dinero obtenido por la venta de sus propiedades, sus vestidos, joyas, semovientes, lo repartió entre los más pobres de Foligno y se dedicó a la oración, contemplación, ayuno, mortificaciones corporales. Como entre sus planes contemplaba la posibilidad de vestir el hábito religioso, para aclarar sus dudas tomó el camino de Asís y en 1291, y en la mitad del camino la abordó el Espíritu Santo, que durante el resto de la peregrinación la instruyó sobre el recorrido espiritual que la conduciría a la santidad. Pero resulta que al llegar a la Basílica de San Francisco, el Espíritu Santo se le desapareció. Entonces Santa Ángela de Foligno se desesperó y, reclamando a los gritos su presencia, entró al santuario y fue necesaria la intervención de su confesor para callarla. Al serenarse comprendió que su destino estaba en la Tercera Orden de San Francisco y a ella ingresó con la humildad suficiente para limpiar devotamente las llagas de los leprosos, auxiliar a los ancianos, viudas y niños abandonados de la comarca. Y en la medida en que se entregaba incondicionalmente a los demás, se acrecentaban sus experiencias místicas, las cuales compartía con un grupo de discípulos, sacerdotes, monjas y seglares que la asumieron como su guía. Y todas esas enseñanzas se las dictaba a su confesor Arnaldo, que las recopilaba meticulosamente y con ellas fue construyendo el Memorial de Fray Arnaldo, un compendio biográfico y espiritual cuyas enseñanzas se convirtieron en el manual de consulta de los más notables místicos de la Iglesia. De sus frecuentes e intensos éxtasis surgió una nueva vertiente contemplativa de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, centrada más en la cruz que en la encarnación, tendencia que era predominante de la filosofía franciscana. Pues, según Santa Ángela de Foligno, la inmolación del Redentor es la demostración palpable del inconmensurable amor de Dios por los hombres, y así cada uno de nosotros tiene abierta, a través de la cruz, la puerta de la salvación. Sus mensajes, consignados en cientos de opúsculos y cartas, le merecieron a Santa Ángela de Foligno los títulos de la mística de la pasión de Cristo y maestra de teólogos. No obstante, tras su muerte acaecida el 4 de enero de 1309, tuvo que esperar hasta que el Papa Francisco la canonizara oficialmente el 9 de octubre de 2013. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Ángela de Foligno que nos enseñe a aceptar la voluntad divina
sin reparos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Oh Dios, verdadero pastor de todos, mira con misericordia a tu siervo el Papa Benedicto XVI, a quien estableciste como cabeza y pastor de tu Iglesia. Te agradecemos por tu gracia que ha obrado en él, pues nos ha conducido por la palabra y el ejemplo en su enseñanza, en su oración y en su gran amor. Gracias por su sabiduría, porque con ella se hizo custodio de la fe, por su voz de maestro, que sabía enseñar con especial dulzura, por su dedicación completa a ti, por la entrega de su vida y la contemplación del misterio, por dejarnos páginas memorables de tu ser y por enfrentar con valor momentos críticos de la Iglesia. Tú conociste su corazón y sabes con cuán admirable dedicación entregó su vida a favor de la Iglesia hasta el último de sus días. Gracias, Señor, por el pastor, el teólogo, el pontífice que nos llevó a las profundidades de tu ser. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51 al 53. Ustedes son iguales a los gentiles en su rechazo del Señor, les dice. Una frase muy fuerte, ¿verdad? Pero después le dice, ahora ustedes han sido también entregadores y matadores. Ustedes también le han entregado, de la misma manera que lo hicieron sus padres. Por lo tanto, mucha atención. ¿Por qué ustedes después van a pedir o van a exigir algo que ni ustedes mismos lo están cumpliendo? Ni ustedes mismos están haciendo. No, pero hoy te vas a decir cañera. Hoy te vas a decir esa cayuera. Ni la peña en bareiti, sino que procuren hacer aquello que ustedes están predicando. El punto principal de Esteban era entonces inconfundible. Como Israel fue en su historia, así ustedes lo son hoy. Dios les dio la ley, pero no la guardaron. Dios les dio la ley, pero ustedes no la guardaron. Y entonces, tanto para Israel, y por otra parte, entonces, todo lo que significa también, ¿verdad? Al pueblo, es decir, a estos que son representantes y que están al frente de la comunidad. En ustedes se tiene que notar, porque ustedes están haciendo lo mismo. Ustedes que representan a los padres, ustedes que representan a aquellos que tienen que tomar las decisiones, como ellos tomaron decisiones al final, ¿qué hicieron? Y lo único que hicieron es no saber escuchar la voz de Dios en los profetas. Y entonces lo crucificaron, lo mataron. Ahora lo hicieron también
con el Señor de la vida, con Jesús. Por lo tanto, Israel se enorgullecía de esta señal de la circuncisión. La circuncisión, porque nosotros estamos separados de los gentiles, estamos separados de los pecadores. ¿Se acuerdan cuando aquel fariseo y aquel publicano, según San Lucas, que es la misma teología, se van a rezar, dice, en el templo? Ese fariseo que estaba allá bien altivo, la cabeza arriba, erguida. Y decíamos también que seguramente que hay muchas cosas interesantes que sí, que es cierto, que yo no soy como esos que, ¿verdad? No soy como los otros, no soy. Yo pago el diezmo, yo esto. O sea, yo hago esto, yo hago aquello. Pero después ya comenzó a meter la pata, la segunda partecita, cuando dice, no soy como ese que está allí. No soy como ese que está ahí. Bueno, ahí ya abusaste. ¿Por qué? Porque vos no sos ningún juez de nadie. No somos jueces de nadie. Esto dejamos en manos de Dios. En todo caso, como comunidad, nosotros tenemos que ayudarnos. Cuando nosotros vemos las dificultades de los hermanos, cuando vemos los problemas de las personas, y bueno, vamos a ayudarnos. Vamos a procurar salir adelante juntos. Bueno, eso es un elemento importante que tenemos que tener en cuenta. Y entonces, aquí Esteban esencialmente, ustedes son iguales a los gentiles en su rechazo del Señor. Son iguales a los gentiles en su rechazo del Señor. Porque se refiere justamente a Jesucristo, ¿verdad? A Jesús que trae esa buena noticia. Cualquier cosa. Es Jesús, el Hijo de Dios, el que trae la verdadera noticia, la salvación. Pero a Él le rechazamos. Y por eso le está echando en cara, ¿verdad? Esteban esencialmente dijo, ustedes son iguales a los gentiles en su rechazo del Señor. Bueno, y por lo tanto ustedes se han vuelto matadores, entregadores. Fueron capaces simplemente de entregar, entreguistas, ya era su veña de pesado, ¿verdad? Hubo algún profeta, mataron a los que anunciaban la venida del Señor, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes. Y bueno, desde aquí entonces podemos entender, porque nos va diciendo, los que recibieron la ley por medio de los ángeles y no la cumplieron. Es decir, ustedes recibieron aquí la ley, pero veis a página, sino que nape entendéis nada, nape moiri en la propia vida de la comunidad. Esto al final de cuentas entonces nos está llamando a mirarnos interiormente. Porque cuando somos muy egoístas y cuando buscamos solamente lo nuestro, llegamos a lo mismo. Y entonces no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor. Todo lo que hacen los demás entonces son situaciones para nosotros indiferentes. Sin embargo, la Biblia no es así. La Biblia nos llama y siempre nos atoita para que podamos vivir el valor de la comunidad. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.